Modelo ISLM, aplicación de la técnica de diferencial parcial y total para medir los efectos de la política económica. Autores Patricio González y Rafael Patiño. Para ello, vamos a iniciar esta presentación haciendo una breve reseña histórica de lo que constituye la naturaleza del modelo ISLM. Como nosotros, como estudiosos de economía, es importante recordar que la escuela neo-keynesiana o el neo-keynesianismo o síntesis neoclásico es un término que fue introducido por Paul Samuelson para referirse al proyecto de integrar las visiones neoclásicas con las keynesianas. Este fue uno de los paradigmas más visibles de la economía en la segunda mitad del siglo XX. El enfoque neo-keynesiano surge de la síntesis entre las primeras ideas de John Maynard Keynes e ideas procedentes de la escuela neoclásica. Esta escuela de pensamiento económico constituyó la ortodoxia económica hasta décadas del 80 del presente siglo. La primera generación que consiguió a Keynes se concentró en combinar las ideas con las del paradigma dominante en esa época. El neoclasismo, específicamente las percepciones de Alfred Marshall, Leon Walras, Arthur Pugh, entre otros. Y por otro lado, los neo-keynesianos se destacaron John Hicks, Franco Modigliani, James Tobin y Paul Samuelson. Entre estos desarrollos se destacaron el famoso modelo ISLM de Hicks y el libro Foundation of Economic Analysis de Samuelson, que constituyeron la base de la educación de generaciones de economistas. A nivel más avanzado se destacan las modificaciones que realizaron Samuelson y Modigliani y otros que introdujeron a la economía del bienestar. Bajo este contexto, el modelo ISLM podemos decir que es de naturaleza o inspiración neo-keynesiana y ha sido empleada desde su aparición para el análisis macroeconómico de la determinación del equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y servicios, sobre todo el mercado monetario, a corto plazo, para evaluar el rol de las políticas fiscales y monetarias en los cambios de las posiciones de equilibrio de la economía. Este modelo podemos decir que es uno de los más representativos en el corto plazo de la economía, donde las fluctuaciones del nivel de actividad se explican a partir de ¿qué? De las perturbaciones originadas en la demanda agregada. Los economistas neo-keynesianos fueron la primera generación, si cabe el término, de keynesianos debido a que trataron de interpretar y formalizar las propuestas de John Maynard Keynes, planteadas principalmente, como decíamos anteriormente, en su libro General Theory of Employment, Interest and Money, Interests of Money, y los aportes neoclásicos, principalmente de Alfred Marshall en la economía. Este resultado, esta combinación, o más bien esta reconciliación, se conoce como la síntesis neoclásica, de la que Paul Samuelson fue uno de los principales inspiradores, y una de las expresiones más concretas e importantes fue el desarrollo del modelo ISLM, en la versión de Mundell-Fleming y la curva de Phillips. Cabe destacar que estoy realizando una investigación con la aplicación de Mundell-Fleming para la economía ecuatoriana. Entre todas estas características de este modelo, nos llama la atención lo siguiente. 1. El modelo buscaba analizar los efectos que podrían producir diferentes tipos o choques de demanda, como por ejemplo los cambios en la política fiscal y perturbaciones en la inversión ante cambios optimistas de los empresarios. Como 2, podemos decir, como modelo representativo de la escuela ortodoxa de los neokeynesianos, el modelo ISLM se enfocó
en los factores determinantes de la demanda agregada y en la consecuencia de las políticas de manejo de la demanda sobre la actividad económica real. 3. Podemos mencionar como una breve reseña, en línea con el punto 1 o alineado con la parte 1, el modelo ISLM tuvo una importancia o una relevancia en términos de política económica, debido a que consideraba una serie de variables exógenas que están relacionados a la demanda agregada, como podemos mencionar la cantidad de dinero en circulación, el presupuesto del gobierno y del Estado, y el estado de las expectativas de los empresarios, las mismas que podían ser manipuladas en cierta forma a través de instrumentos monetarios y fiscales para alcanzar determinados objetivos macroeconómicos. Por lo tanto, este modelo se pudo hablar con más propiedad de política monetaria, política fiscal, entre otro tipo de políticas públicas económicas. Su diseño, su aplicación discrecional por parte de las autoridades, con el objeto de ¿qué? De lograr incrementar la producción y en los niveles de empleo. Este modelo tuvo una aceptación muy rápida como una innovación teórica y pedagógica, en un formato que es muy accesible a una audiencia que se puede decir muy amplia, que no tenga mucho conocimiento de economía, para la presentación de las ideas centrales de Keynes. En esta presentación o en este tutorial nos valemos de una versión de este modelo para analizar los efectos de la política monetaria y la política fiscal en las variables endógenas, haciendo uso para ello de la técnica de diferencial total y derivadas parciales como principal herramienta de la economía matemática. Para ello nos hemos planteado unos supuestos principales de este modelo. 1. Debe ser una economía pequeña, sin influencia a nivel mundial. 2. Los precios son constantes. El análisis de las variaciones de la demanda agregada con una oferta agregada de corto plazo de tipo keynesiano. Elástica, podemos mencionar, cabe recalcar, mejor dicho, elástica, que es decir que la economía tiene una subocupación de factores. En otros términos, para poder entender, los precios se suponen dados, ya que se ajustan lentamente en respuesta a las perturbaciones iniciales. 3. No hay transacciones externas ni comerciales. No hay bienes exportados e importados. Es lo que queremos decir cuando nos referimos que no existen transacciones externas ni comerciales, ni financieras. Por lo tanto, este modelo es cerrado. Es una economía cerrada que no interactúa con otras economías del mundo. En consecuencia, no hay exportaciones, importaciones de la balanza comercial ni tipo de cambio. La tasa de interés interna de corto plazo I es diferente a la tasa de interés externa y su asterisco. Es decir, no hay arbitraje en las tasas de interés. Otro de los supuestos principales del modelo es el sistema es de corto plazo, es decir, las empresas están dispuestas a ofrecer cualquier cantidad a determinado precio. El equilibrio es con el subempleo de factores. La existencia de un equilibrio con subempleo en la mano de obra puede ser atribuido a la existencia de rigideces en el sistema, especialmente dos precios claves, los cuales son los salarios monetarios y la tasa de interés. Economía pequeña sin influencia a nivel mundial. De este modo, las variaciones de la demanda agregada influyen en el producto, actividad económica y por esta vía el nivel de empleo y de la tasa de desempleo. Cabe recalcar que el empleo es procíclico respecto a la actividad económica y al producto. La demanda de trabajo es una demanda derivada de la demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, el objetivo del modelo es comprender cómo se determina la producción en el corto plazo
a través del equilibrio simultáneo del mercado real y del mercado financiero. Otro supuesto importante que nos permite que este modelo entender las interrelaciones que existen entre el nivel de actividad económica, o sea, la producción, y la tasa de interés. Por una parte, la tasa de interés afecta a la producción a través de la inversión, y por otra parte, la actividad económica afecta al tipo de interés a través de la demanda de dinero. Por la tal razón, sirve como elemento para poder entender cómo la tasa de interés y la producción se determinan de una manera simultánea. Este modelo nos permite estudiar el impacto de las políticas fiscales y monetarias sobre la economía. Es decir, el modelo muestra cómo afectan las políticas fiscales y monetarias a la demanda agregada, que nos permite entender el efecto de las políticas. ¿Cómo está estructurado el modelo? El modelo es estructurado de la siguiente manera. 1. El mercado de bienes, o sea, el sector real de la economía, tiene unas ecuaciones fundamentales. El producto, para generar una condición de equilibrio a manera de una ecuación, el producto o ingreso es igual a la suma del consumo de hogares más la inversión privada y más el gasto público. Los tres componentes de la parte derecha, llamémosle así, como podemos ver en la lámina, C más I y más G, representan los componentes de la demanda agregada. Por lo tanto, las ecuaciones del comportamiento que describen a cada componente de la demanda agregada son la función de consumo, en donde podemos mencionar que C es el consumo agregado, C barra es el consumo autónomo, C minúscula es la propensión media al consumo, Y es el nivel de ingreso, T es el tipo de impuesto y Y sub D es el nivel de ingreso disponible. Cabe destacar que la propensión al consumo es positiva, pero menor que 1. Esto implica que por cada una unidad monetaria, por ejemplo, $1 de incremento en el nivel de ingreso, el consumo aumentará en proporción de C minúscula. Por lo tanto, cuando nos referimos al sector real de la economía, las ecuaciones fundamentales y la función de inversión es la siguiente. Entonces, en donde I es el gasto de inversión de las empresas de bienes de capital, y barra es la inversión autónoma, menos B, que es la sensibilidad de la inversión ante las variaciones de la tasa de interés, y por lo tanto I es la tasa de interés. Se espera una relación inversa entre la tasa de interés y el gasto de inversión. Por lo tanto, también es importante determinar la función del gasto. El gasto, en donde G es el total del gasto público del gobierno y G barra es el gasto autónomo. Entonces, para comprender mejor esta ecuación nos indica que el gasto público es autónomo, es decir, es determinado por razones políticas e institucionales. El gasto público sirve para la provisión de bienes públicos, como son la salud, la educación, la defensa, entre otros factores, que se consideran corrientes o de capital. El gasto del gobierno, por lo tanto, es un instrumento de política fiscal que los gobiernos emplean para influir en la actividad económica agregada y el nivel de ocupación, todo en el corto plazo. Por lo tanto, en el sector real de la economía, las ecuaciones fundamentales, si sustituimos de una manera algebraica en la ecuación de identidad, si tenemos en lo que es el ingreso, sustituyendo las definiciones de consumo, ingreso y gasto en y cambiando Y D por Y1 menos T, y multiplicando C y E por los, como vemos en la lámina, por los valores en el paréntesis 1 menos T. Como vimos en la lámina, despejamos hacia la izquierda todos los términos que contengan Y. Tenemos el factor común, que es Y,
podemos determinar de la siguiente manera en el sector real de la economía las ecuaciones fundamentales, despejando el término 1 menos c, paréntesis 1 menos t, cerramos paréntesis, en el cual pasa a dividir todos los componentes del lado derecho de la expresión anterior y nos queda entonces una ecuación, llamémosle así, en función de y, definiendo el parámetro alfa, que es igual a la inversa, de 1 menos c, paréntesis 1 menos t, como el multiplicador del gasto, y agrupando los componentes autónomos del gasto como z, nos queda la siguiente expresión para el nivel de ingreso producto de la economía. De la ecuación anterior hallamos la función IS, que está relacionado o relaciona la tasa de interés con el nivel de producto y el resto de variables exógenas y parámetros del modelo en el mercado de bienes. Dentro de la estructura de este modelo, como punto 2, cabe mencionar el sector monetario de la economía en el mercado de dinero. Para ello es importante mencionar las ecuaciones fundamentales. La primera ecuación es la condición de equilibrio de la oferta monetaria, MS, que es igual a la demanda de dinero, MD. La segunda ecuación define el comportamiento de la demanda del dinero en función de dos variables: el nivel de ingreso, Y, por un lado, y la tasa de interés, I, por el otro. Los parámetros que acompañan a Y e I son respectivamente K y H, e indican que la sensibilidad de la demanda de dinero ante las variaciones de Y, que sería en este caso la demanda por motivo de transacciones y precauciones, y las variaciones en I, la demanda por motivo especulativo. Y la tercera ecuación recoge la expresión para la oferta monetaria e indica que la misma es igual a M barra, es decir, es autónoma en el modelo y fijada por una autoridad monetaria. Como punto 2 también continuamos dentro de lo que es el sector monetario o el mercado de dinero. Las ecuaciones fundamentales son MS igual a MD, MD, K, Y, H, y como vimos en la lámina anterior y teníamos toda su explicación, la demanda de dinero es la demanda para mantener un stock, llamémosle así, deseado de balances de dinero, y depende de manera positiva en el nivel de ingreso o renta de los agentes económicos y de una manera inversa de la tasa o tipo de interés I en el mercado monetario. ¿Qué podemos entender por esto? Que nos refleja el costo de oportunidad de mantener dinero en saldos líquidos. Sustituyendo la segunda y la tercera ecuación en la primera, nos queda de esta manera: M barra MD KY de una manera algebraica. Por lo tanto, entonces las dos ecuaciones fundamentales del modelo son las que se muestran en el recuadro de arriba. El siguiente paso consiste en que hallar las expresiones para las funciones IS y LM, motivo de esta investigación, para lo cual despejamos la tasa de interés en cada una de las expresiones anteriores y nos queda de la siguiente manera: en función de I, la función IS y la función LM. Como podemos observar en la gráfica, que nos queda la función IS y LM. En este siguiente paso vamos a demostrar o igualar ambas funciones. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de esto? Hallar el nivel de ingreso en el equilibrio Y en función de las variables exógenas y los parámetros del modelo. Realizamos toda la parte matemática y posteriormente sustituimos la ecuación del ingreso de equilibrio Y en cualquiera de las funciones IS, LM para hallar la ecuación que determina el nivel de la tasa de interés. Lo hacemos con la función LM en donde se encuentra Y y sustituimos su expresión hallada antes. Como podemos observar en la gráfica, realizamos todas las operaciones matemáticas y el resto se muestra en la siguiente diapositiva. Todas las operaciones, como podemos observar, lo que estamos haciendo es despejar matemáticamente. Por lo tanto, hemos obtenido las expresiones para solucionar el modelo IS-LM
en su versión de economía cerrada con tipo impositivo sobre el ingreso. Por lo tanto, las ecuaciones que permiten hallar los valores de equilibrio entre las dos variables endógenas del modelo son, como las podemos observar en el primer recuadro, que contiene la ecuación que soluciona para el nivel de ingreso de equilibrio de la economía. Y en el segundo recuadro podemos observar el valor de solución de la tasa de interés, conocido los valores de los parámetros y de las variables exógenas z y m bar. Por lo tanto, este modelo teórico económico expresado mediante las relaciones y ecuaciones matemáticas, motivo de la investigación, fue solucionado por medio de ¿qué? De la sustitución algebraica. En tal sentido, hallamos los valores de equilibrio desde el punto de vista estático y comparativo. Sin embargo, cabe recalcar que nos interesa exponer cuáles son los efectos sobre las variables endógenas que el marco analítico prevé para este caso, cuando se modifican las variables exógenas mediante ¿qué? La manipulación de la política económica. En otros términos podemos decir, verificar mediante las soluciones de equilibrio halladas, las cuales serían las respuestas del nivel de ingreso y de la tasa de interés ante una variación en el gasto público y en la oferta monetaria. Para este fin usamos la técnica de ¿qué? De la diferenciación parcial. Mediante dicho procedimiento o estrategia matemática, nos permitimos que varíe o cambie la variable mientras permanezcan constantes el resto de variables o parámetros. De tal modo que es posible entender el efecto de una de las variables exógenas sobre el nivel de ingreso y de la tasa de interés en este modelo. Ahora, vamos a aplicar la diferenciación parcial sobre cada una de las variables endógenas en las dos ecuaciones de solución del modelo, como vimos anteriormente. Entonces, con ello, ¿qué vamos a obtener? 1. El efecto del gasto público sobre el producto y sobre la tasa de interés por medio de la variación de la variable z. 2. El efecto de la oferta monetaria sobre el producto y sobre la tasa de interés por medio de la variación de la variable m sub bar. ¿Sí? Entonces, si estimando las derivadas parciales en las ecuaciones de ingreso con respecto a la variable z y a la variable m barra, obtenemos lo siguiente. Una variación en el gasto público que se transmite por medio de un cambio en la variable z, manteniendo constante el resto de variables y parámetros del modelo. Por lo tanto, genera un efecto sobre el nivel de ingreso o el producto en la misma dirección de la variación. Este es el multiplicador del gasto público. Por su parte, una variación en la oferta monetaria a través de la variable m barra, como podemos ver, manteniendo constante el resto de variables y parámetros del modelo, genera un efecto sobre el nivel de ingreso o producto en la misma dirección de la variación. Por lo tanto, la diferenciación total de la ecuación del nivel de ingreso producto en el modelo ISLM es igual a ¿qué? A una variación, como podemos observar en la lámina, a una variación estimando las derivadas parciales en una ecuación de la tasa de interés respecto a la variable z y a una variable m bar. Una variación en el gasto público que se transmite por medio de un cambio en la variable z, manteniendo constante el resto de variables y parámetros del modelo, que genera un efecto sobre el nivel de la tasa de interés en la misma dirección. Por lo tanto, es decir, que el gasto público, cuando se incrementa o se aumenta, hace que la tasa de interés suba. Por su parte, una variación en la oferta monetaria a través de la variable m barra, manteniendo constante el resto de variables y el parámetros del modelo, genera un efecto inverso sobre el nivel de tasa de interés de equilibrio, es decir, que las expansiones monetarias hacen que disminuya la tasa de interés. Como decíamos anteriormente, como extensión del análisis se puede evaluar que el efecto de las variaciones en el consumo autónomo y en la inversión autónoma sobre el nivel de producto y la tasa de interés, en este caso, el efecto sería igual que el de una variación en el gasto público, puesto que todas estas variables están contenidas en Z.
Adicionalmente, podemos evaluar que el efecto de una modificación en la tasa de impuesto, que en este caso actuaría por medio de un cambio en el parámetro alfa o multiplicador. Por último, podemos sustituir la ecuación del nivel de ingreso de equilibrio en la función consumo y hallar una expresión para estimar el nivel de consumo de equilibrio. Analizar los efectos de la política económica sobre esta variable. De la misma manera, podemos sustituir la ecuación del nivel de tasa de interés de equilibrio en la función de inversión y hallar una expresión para estimar el nivel de gasto privado en inversión, y del mismo modo se analizarán los efectos de la política económica sobre la inversión. Por lo tanto, como conclusiones podemos mencionar que se presentó el modelo ISLME en su versión para economía cerrada, con gobierno y tipo de impuestos proporcionales a la renta. 2. Se puede manifestar que se hallaron por el método de sustitución las ecuaciones que definen los valores de equilibrio del nivel de ingreso y de la tasa de interés. Y 3. Se calcularon las derivadas parciales, la diferenciación parcial y total para cada variable y cada ecuación en función de las dos variables exógenas, z y m barra, para evaluar el efecto de las políticas fiscales y monetarias. Muchas gracias por